Dios les bendiga, amados hermanos, una vez más aquí el siervo Irving saludándoles a través de este medio, amigos, familia, hermanos en Cristo, a través de este canal Palabra Eficaz. Estamos compartiendo la palabra del Dios vivo y siempre invitamos a que usted escudriñe, que usted medite en la palabra del Señor, porque es la que va a traer los cambios, es la que respalda el Señor. La palabra que Dios da dice que no vuelva él vacía, sino que lleva mucho fruto. Continuamos con el tema, la iglesia en los últimos tiempos. Son temas que tenemos que aprender de la vida de los discípulos, la vida de los primeros cristianos, los problemas que enfrentaron y cómo ellos dependieron de Dios, cómo confiaron y de pronto semejarnos a ellos para enfrentar las luchas que actualmente estamos viviendo hoy en día. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a encomendarnos siempre a nuestro Padre Celestial. Bendito Dios, te damos gracias, Padre, en esta hora por tu grande amor y tu misericordia. Yo te pido ayuda, Señor, porque yo no puedo, Padre mío. Sé tú, Señor, tomando el control de mi vida, mi mente y mi corazón, y que la palabra que sea expuesta hoy en este día, Señor, sea respaldada por ti, que sea esa palabra viva, esa palabra eficaz, Señor, que toque mentes, corazones y vidas, y seas tú, Señor, trayendo a las personas que no te han conocido a la salvación. Te damos honra y gloria, bendito Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La iglesia en los últimos tiempos, hemos llegado al tiempo del desenfreno moral, donde ya no hay conciencia hacia lo bueno, sino solo a lo malo, a los intereses personales, a los placeres de la carne y de la lujuria total. Y cuando la iglesia se levanta para predicar y testificar del pecado, la inmoralidad y la condenación eterna, el arrepentimiento, con el fin de que la gente venga al conocimiento de la verdad y conozca a Jesús y pueda tener el perdón de sus pecados y la vida eterna. Y es aquí donde se levanta Satanás a dar persecución a su pueblo, al pueblo de Dios, al pueblo de los santos. Vea lo que dice en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, versículo 19 y 20. Este pasaje es muy conocido. Ahí está Juan 3:16, un pasaje que todo el mundo conoce, cuando dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y sigue la lectura, pero en el versículo 19 habla acerca... Le voy a leer desde el 18 para que ponemos bien esta idea. Dice: el que en él cree, hablando de la persona de Jesús, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. O sea que todos los que no han creído están bajo condenación. Cuando tú vienes a Cristo, tú le has aceptado como tu Señor y Salvador personal de tu vida. Ya no hay más condenación, y es lo que dice Romanos, que todos los que estamos en Cristo ya no hay condenación. Pero mientras tú no reconozcas el señorío de Cristo en tu vida, tú estás bajo condenación. ¿Y cuál es la condenación? Que vas directo al infierno. Esa es la condenación, el infierno. Dice que pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y versículo 19 dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Si meditamos la luz, Jesús viene a este mundo. Jesús vino a darnos su paz, su amor, la salvación, y que nosotros vengamos a la obediencia, vengamos a la santidad, vengamos a la integridad, vengamos al conocimiento de su verdad. Pero dice que los hombres amaron más las tinieblas, la oscuridad, el pecado. Dice más que la luz, dice porque sus obras eran malas. Y es lo que estamos viendo, que al mundo no le gusta que le testifiquen que sus obras son malas. Hay un dicho en el mundo que dice que a nadie le gusta que le digan la verdad, ¿no? A nadie nos molesta que nos digan la verdad. Nos duele, nos incomoda, y cuanto más cuando se le habla a una persona que no tiene el conocimiento de Cristo y se le dice que está en su pecado, obviamente es confrontado y tiende a levantarse. Y es lo que ha sucedido últimamente, que cuando los cristianos predican del pecado, el mundo se enfada, se molesta y se levanta en persecución contra ellos. Entonces, hermanos, vivimos tiempos de persecución. Créame,
estamos viviendo, y aunque tal vez en los Estados Unidos no hay una persecución física, pero sí ideológica, en otros países como Medio Oriente, en Nepal, en la China, en la India, Nigeria, esos países donde realmente los cristianos están siendo perseguidos y masacrados, decapitados, torturados por causa de la fe y del evangelio, y es ahí donde están dando la vida por causa del evangelio. La están perdiendo físicamente, pero la están salvando por toda la eternidad, porque eso también está escrito en la palabra. Vivimos tiempos de persecución contra el cristiano donde seremos odiados y perseguidos, y eso también lo dice la palabra del Señor. Usted me va a decir, ¿y dónde está en la Biblia? Lucas capítulo 21 versículo 17 dice: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Jesús lo había anticipado. Por causa de creer en Él, por causa de confesarlo a Él, por causa del nombre de Jesús, seríamos perseguidos y seríamos aborrecidos. Marcos 13:13, hay varios pasajes, nomás estoy mencionando estos. Marcos 13:13 dice: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Se nos manda a perseverar, se nos manda a mantenernos firmes en esa fe del Señor, a no anegar, aunque tengamos que dejar la vida física en este mundo, sabemos que hemos ganado la vida eterna al dar tu vida por causa del Señor. Vea lo que dice en Juan, en el capítulo 15. Déjeme le leo Juan en el capítulo 15, versículos 18 y 19. Dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Versículo 19: si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Aquí el Señor nos está diciendo que si fuéramos del mundo, el mundo nos amaría, pero no somos del mundo. Nosotros ya no participamos en las cosas del mundo, no vivimos como vive el mundo, en desvelos, en orgías, en borracheras, en drogas, en cigarros, en mala vida, viviendo en lujuria, viviendo en mentira, practicando toda clase de injusticia y de maldad, porque la palabra del Señor nos insta que hagamos siempre justicia y vivamos en la justicia del Señor. Así que el mundo nos amaría, pero nosotros ya no participamos de eso. Incluso cuando tú te conviertes al cristianismo y empiezas a vivir una fe, todas esas amistades que tú tenías antes, con las cuales tal vez tomabas un trago, 2, 3 cervezas, y el día que tú ya les empiezas a decir que no tomas, se empiezan a retirar. ¿Qué te ha pasado? ¿Por qué ya no tomas con nosotros? Se sienten ofendidos. Empieza a haber ese distanciamiento, porque yo lo viví cuando yo les dije no más, gracias, voy a tomarme un refresco con ustedes, y todavía yo por querer compartir esa amistad. Pero la Biblia también enseña que no pueden caminar dos personas si no estuvieren de acuerdo, porque muchas veces en las amistades se toman una y como que también, ok, vamos iguales, tú también, y te vamos a esperar, te esperamos, órale, tómatela, y la otra, y te destapan y van por rondas, y cuando tú ya no participas de eso, te miran con malos ojos y como que tú ya no eres del grupo, como que sabes que ahí la vemos, y te das cuenta que te empiezas a quedar solo. Eso es cuando estás en el mundo por causa de Cristo. Muchas veces es triste decirlo, pero hay cristianos que todavía siguen participando en las cosas del mundo, de pronto para no perder sus amistades, porque son de relación laboral, el jefe, el supervisor, y no, pues voy a ir, aunque sea, ahí me voy a mojar los labios, o tal vez una, y hay personas en el cristianismo que todavía siguen con su cigarro, y de verdad cuesta, pero es ahí donde necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, y tenemos que hacer morir la carne, porque tenemos que agradar a nuestro Dios, tenemos que vivir para Dios. Ya no podemos estar viviendo en nuestros deseos, y ni tampoco, déjame decirte eso, y tal vez es palabra dura, pero aquí te vas a quedar sin amigos, te vas a quedar hasta sin familia, y es lo que he estado predicando desde tiempo atrás, que vivir por la causa de Cristo y seguir a Cristo es darle la espalda al mundo, y muchas veces te vas a ver solo, pero ¿sabes qué? No te sientas
sientas triste porque hay familia dentro de la iglesia. Por eso nosotros, la palabra del Señor nos insta, ¿verdad? A que nos unamos, a que oremos juntos, a que nos busquemos, que seamos unánimes con aquellos que son de la fe también. Porque no podemos estar compartiendo con alguien que no tiene el Espíritu Santo, alguien que no tiene la visión, el deseo de agradar a Cristo, puesto que nosotros vivimos ya para agradar al Señor. Quiero que vea lo que dice en Juan 15, ya habíamos visto, ¿verdad? Si fuéramos del mundo, el mundo nos amaría, pero no somos del mundo, así que el mundo nos va a aborrecer. Y fíjese algo curioso, en el versículo 20... dice, acordaos de la palabra que yo os he dicho. Aquí está hablando nuestro Señor Jesucristo. El siervo no es mayor que su Señor. Nosotros somos siervos. Jesucristo es el Señor. Jesús dice, si a mí me han perseguido, a Jesús lo han perseguido. Dice, también a ustedes los perseguirán. Vea qué tremenda declaración. Y es lo que estamos viviendo hoy en día. Tal vez hay personas que no creen, pero estamos viviendo tiempos de persecución, tanto ideológica y física en otros países. Yo te quiero decir algo, amado hermano. Si tú te consideras cristiano, no pretendas agradar al mundo y querer estar con un pie en el mundo y un pie en la iglesia. La palabra del Señor nos manda o eres frío o eres caliente, pero no podemos ser tibios. Dice Apocalipsis, por cuanto eres tibio te vomitaré de mi boca. Tenemos que estar hirviendo en las cosas de Dios con los dos pies. Y el mundo es temporal y pasajero, y tú sabes que el mundo va a perder, el mundo va a perecer, dice, los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará, dice el Señor. Así que yo te invito a seguir siendo fiel, a seguir luchando, a seguir perseverando, a seguir orando por las cosas de nuestro Dios. Ya no agrademos al mundo, alejémonos de las cosas del mundo. Dice en primera de Juan, capítulo 2, versículo 15, dice, no améis al mundo, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y tal vez tú puedes engañar al pastor, al líder, al hermano, y como que te apartas del mundo y al rato te gozas en las cosas del mundo. Pero yo te digo algo, que a Dios no lo puedes engañar. Dios no puede ser burlado, y Él mira tu corazón, y esta palabra se va a cumplir, que el amor del Padre no va a estar en tu vida y vas a llevar una vida vacía, una vida sola, una vida que solo el Señor sabe darnos ese gozo, esa paz, esa plenitud. Solo en Él podemos resistir. Acuérdate que estamos de paso, que somos extranjeros y advenedizos en esta vida, y que debemos tener nuestra mirada puesta en el galardón, puesta en nuestro Señor Jesucristo, sabiendo que lo que viene es mejor todavía que esto terrenal, que no es permanente, no es eterno, sino que es algo pasajero. Somos extranjeros y advenedizos. Así que yo te quiero instar en esta tarde que como cristianos, cosas que tenemos que hacer, cosas que debemos hacer para estos últimos tiempos. Estamos hablando la iglesia en los últimos tiempos. ¿Qué cosas nosotros como creyentes, como hijos de Dios, debemos hacer en estos últimos tiempos? Te voy a citar solamente 3 cosas. Número 1, debemos perseverar en la fe y la oración. Escúchelo, repito, debemos perseverar en la fe y en la oración. ¿Qué es perseverar? Para que tú entiendas, ¿verdad? Perseverar es mantenerse firme y constante en una manera de ser o de obrar. Perseverar es insistir, perseverar es persistir, es mantenerse, perdurar, continuar, proseguir, aguantar, esperar, resistir. Para que tú entiendas que perseverar es que debes de resistir, debes de aguantar, debes de mantenerte. Y cuando hablamos en la fe,
fe no es a través de la búsqueda de tus emociones, no es a través de la búsqueda de experiencias místicas. Satanás también las hace. Los ídolos lloran sangre, lágrimas, qué sé yo. No estoy hablando de esa fe. Una de las cosas que el pueblo debe entender, hay una parte en la Biblia donde los discípulos van a Jesús y les dice: aumentanos la fe. Y Jesús les dijo que si tuvieran fe del grano de semilla de mostaza, le dirías a esta montaña: quítate y vete al mar, ¿verdad? Pero ellos le dicen: aumentanos la fe. Y algo que yo he experimentado a través de ese crecimiento de la fe, ¿cómo es que realmente vamos a crecer en fe? ¿Sabes cuándo, amado hermano? Cuando vengas a la palabra de Dios, cuando leas la palabra de Dios, cuando le des tiempo. Yo sé que vivimos en un mundo que estamos corriendo de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, de la casa a la marqueta, al mercado, a regresar, a cocinar, a limpiar, y toda la gente estamos siempre en ocupación, y lo que muchas veces se nos hace fácil es ponernos una prédica, y como no tenemos mucho discernimiento, estamos creyendo todo lo que ese profeta, pastora, pseudoapóstol se diga, lo que sea, y estamos creyendo todo, y nos vamos con esa idea, pero nunca hemos venido a la palabra a ver si eso es verdad, si eso es cierto lo que la persona está diciendo. Y es lo que tenemos que hacer como cristianos. Cuesta, sí cuesta, porque lo bueno te va a costar. Hay que dar tiempo a las cosas de Dios. Las cosas que no te van a costar, amado hermano, créame que son no valen. Pero lo que te cuesta, lo que es estudiar la palabra, trae bendición, porque vas a tener crecimiento a tu vida, y ¿sabes qué? Y no vas a ser engañado con facilidad. Cuando tú tengas el conocimiento de la palabra, cualquier predicador que tú oigas y que tú veas que no está de acuerdo a la palabra, tú rápidamente lo vas a desechar. El apóstol Pablo dice en una de sus epístolas: escudriñadlo todo, retened lo bueno. Y es lo que nosotros tenemos que hacer. Debemos retener lo bueno, el consejo de la palabra de nuestro Dios. Cuando hablamos en la fe, no estamos hablando de emociones, de experiencias místicas, espirituales, sobrenaturales. Estamos hablando en fe del conocimiento de la palabra, porque ahí es donde vamos a crecer. La fe, ¿cómo es que viene? Si no es por el oír, dice Romanos 10:17, por el oír la palabra de Dios. Es la fe viene por el oír. Entonces, ¿cómo va a venir la fe si tú nunca lees la palabra, si nomás estás buscando experiencias? Al rato te va a venir la prueba, y en lugar de que mantenerte firme, tú vas a menguar, tú vas a caer. Yo quiero que entienda, hermano, que los cristianos también somos probados. La Biblia nos habla de pruebas, nos habla de luchas, y hay pasajes contundentes en la Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Hay un pasaje que me gusta mucho, ¿verdad? Donde habla esa enseñanza que un hombre cavó su casa sobre la arena, y otro hombre fundó su casa sobre la roca, y nos habla de ese ejemplo hermoso. Y tú te puedes dar cuenta que a los dos, escúcheme, a los dos les vino la prueba, a los dos les vino la lucha. Dice que vinieron fuertes vientos, vino lluvia, golpeó y azotó, pero date cuenta el resultado final, que el que estuvo sobre la arena, ese sufrió grande ruina, pero aquel que estuvo fundamentado en la roca, ese resistió. Y es así en la vida del creyente. Cuando estamos fundamentados en Cristo Jesús, pueden venir pruebas a tu vida, van a venir luchas, van a venir tormentas, va a venir el fuerte viento, va a golpear, pero tú vas a resistir. Pero qué triste es que tú no tengas a Cristo Jesús en tu vida y estés fundado sobre la arena, y cuando vengan las pruebas, tú vas a sufrir grande ruina. Es lo que nos enseña la palabra del Señor. Los cristianos tenemos prueba, y es ahí donde nosotros nos tenemos que cimentar y edificar en nuestro Señor Jesucristo, confiar en Él y venir al conocimiento de su palabra para conocer la verdad. Luego dice, y en oración, la Biblia también dice que nosotros debemos estar en oración, en comunicación con Dios. Hay gente que la oración lo mira como una carga. Ay, hay que ir a orar el sábado. Ay, hay que levantarse temprano. Ay, ¿sabes qué? La oración es una delicia. La oración es ese desahogo de tu corazón. Cuando tú abres, claro que Dios ya lo conoce, ¿verdad? Pero cuando tú le dices al Señor todo aquello que te inquieta, todo aquello que tú deseas, todo aquello, ahora Dios en su sabiduría no te va a dar todo lo que tú quieres, porque Él no es tu genio, pero también el Señor
el Señor va a saber cómo obrar, y cuando tú realmente le estás hablando con tu corazón. Es importante que la iglesia en los días de hoy que estamos viviendo necesitamos orar por nuestros gobernantes, por nuestro presidente, necesitamos orar por las injusticias, por el aumento de esa maldad que se está dando. Mucho, dice, fíjese, y lo dice la palabra, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Muchas personas ya no van a hacer el bien, van a ver a alguien necesitado, tal vez a alguien en el freeway que se le ponchó la llanta, ya no le van a ayudar, no, déjalo, y que tal vez si nos van a asaltar, o por tanta maldad que va a haber, uno ya va a detener su mano. Estamos viviendo estos tiempos tan peligrosos que realmente necesitamos orar. Yo te invito a que ores, ora por tu pastor, ora por las iglesias, ora por esta pandemia que se está dando, y sabemos que esto es parte del plan de Dios, porque a través de esto es cuando la gente, escúcheme, y no quiero que se ofenda, a través de esto la gente busca a Dios. Tristemente, cuando las cosas están bien, somos ingratos y malagradecidos y no buscamos a Dios, dejamos a Dios, y cuando tenemos problemas, ahora sí venimos al Dios de las emergencias, como cuando nunca hay fuego en tu casa, ¿verdad? Hasta que hay lumbre, corres al extinguidor, y así estamos como cristianos, y nosotros debemos mantener una comunicación con Dios todos los días, a través de la lectura de la palabra cuando Él nos habla, y a través de la oración cuando nosotros le hablamos a Dios. Necesitamos orar, debemos perseverar en fe y en oración. Les quiero poner un ejemplo a través de la palabra de Dios en Hechos, en el capítulo 4. Yo meditaba esta enseñanza, ¿verdad? Cuando se les prohíbe a Pedro, a Juan, a los discípulos que ahí van con ellos, ¿verdad?, que ya no predicaran más en el nombre de Cristo, y los metieron a la cárcel, ¿verdad? Y luego los amenazaron, les intimaron que ya no predicasen más, ¿verdad?, en el nombre de Jesús. Y me gusta, eso está en el capítulo 4, tú lo puedes leer, no te lo voy a leer todo, ¿verdad? Te voy a leer solamente desde el 23, cuando una vez ellos ya fueron puestos en libertad. Vea lo que hacen. Dice versículo 23, Hechos 4:23, y puestos en libertad vinieron a los suyos. Se fija, a los suyos. No fueron con los saduceos, no fueron con los fariseos, no fueron con los incrédulos, otros con los gentiles. No, fueron con los suyos, los creyentes, los que confían en el Señor. Bueno, en aquel entonces confiaban en el Señor, ¿sí? Dice, y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho, porque los habían amenazado, los amenazaron que ya no predicaran. Y dice el versículo 24, y ellos habiéndolo oído, ya que les habían contado y lo oyeron, dice que alzaron su voz unánimes a Dios. Vea que como cristianos siempre intercedemos. Tal vez le prohibieron a Pedro, digo, ese no es mi problema. No, me afecta a mí, porque le están prohibiendo predicar a él, también me van a prohibir a mí. Y es lo que estamos mirando ahora, hoy en día, en las iglesias, que las están cerrando, y hay leyes fuertes, y claro que uno entiende también lo que es la pandemia, pero también hay medidas de seguridad que nosotros podemos tomar y no dejar de congregarnos, como dice la palabra del Señor, siempre con la sabiduría, siempre guardando. Usted me puede ver a mí predicar sin el bozal, sin la máscara, pero yo este video estoy solo, no hay nadie conmigo. Yo estoy predicando este mensaje, esta enseñanza, y quiero que lo sepa, ¿verdad? No quiero que piense que yo no estoy respetando las reglas. Cuando está la congregación reunida, los hermanos, me cubro, me pongo mi máscara, pero ahorita que estoy solo, me siento con la libertad de predicar, y estoy haciendo estos videos precisamente para traer una enseñanza, pero en ningún momento estamos quebrantando, estamos violando las reglas de seguridad y sobre todo la ley. Respetamos la ley, nos sometemos. Ya hasta cuando la ley de plano prohíba que mencionemos el nombre de Cristo, ¿verdad? Así como en aquel entonces, ya responderemos como Pedro, ¿verdad? Nos es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Por eso tenemos que venir al conocimiento de la verdad. Pero ellos alzaron su voz y comenzaron a orar unánimes. Dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por la boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los
los pueblos piensan cosas vanas. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Versículo 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas. Este pueblo, estos hermanos que estaban orando juntos, entregaban sus cargas al Señor. Y claro, abrazaban la promesa. Señor, eso tenía que suceder, tú ya lo habías dicho, ¿verdad? Se levantaron contra tu Cristo, contra el Señor. Dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos, o sea, nosotros somos siervos, Él es el Señor. Dice que con todo denuedo hablen tu palabra. Con todo denuedo es el valor, la valentía que podemos tener para hablar la palabra del Señor, o que el Señor nos dé por medio del Espíritu Santo. Es lindo, hermanos, venir siempre a la palabra. Hay que entregar las cargas, hay que orar siempre unánimes, intercediendo los unos por los otros, orar por las iglesias, orar por los pastores, que Dios cada día nos dé sabiduría. Estamos viviendo estos tiempos y muchos de pronto están dejando el ministerio, abandonando el ministerio, otros por la necesidad se han visto en el caso de cerrar el edificio porque la gente no se reúne, ya no se puede pagar la renta y estamos viendo situaciones difíciles, y es ahí donde nosotros como hijos de Dios necesitamos orar. Número 2, el primer punto es perseverar en la fe y en la oración. Número 2 es entender y conocer los tiempos que estamos viviendo y lo que está por venir, y permanecer siempre fieles. Permanecer fieles, porque muchas veces, hermanos, es triste decirlo, y a través de este medio lo voy a decir, independientemente se me critique o no, pero muchas veces como cristianos solo queremos las cosas buenas. Queremos, bendíceme, declaro mi casa, decreto bendición, mi trabajo, y lo bueno, y está bien. Yo sé que los planes de Dios son de bienestar, yo no estoy diciendo que no, pero en el propósito de Dios, cuando Dios nos enseña a ser fieles, cuando Dios nos prueba, así como Job, ¿verdad? Y fíjese una respuesta tan sabia que dio Job a su esposa cuando ella lo miraba, ¿verdad? Y lo mira, que ya había perdido todo, estaba enfermo. Y Job todavía estaba en su enfermedad, seguía siendo íntegro a Dios. Y su esposa le dice, ¿aún retienes tu integridad? Como diciendo, ¿sabes qué? Ya maldice a Dios y muérete. Y Job le dice que como cualquier mujer fatua ha hablado, dice que nada más recibiremos lo bueno de Dios y lo malo no. Porque, hermano, Job sabía que estaba en las manos de Dios. Él era un hombre recto, íntegro, temeroso de Dios y apartado. Él confiaba en Dios, él oraba todos los días, él ofrecía sacrificio. Él era un hombre dedicado. Y yo creo que Dios, conociendo la vida de Job, conociendo su corazón, ¿tú crees que Dios le hubiera dicho a Satanás, mira a Job que me es fiel y que no hay otro? ¿Tú crees que Dios se hubiera atrevido? Dios es omnisciente, Él lo sabía todo. ¿Tú crees que Dios hubiera permitido que Job lo maldijera en frente de Satanás? Ya me imagino los brincos de Satanás. Ya ves, Señor, te lo dije piel por piel. Imagínate, Dios sabía el corazón de Job. Y aunque yo sé que si Job hubiera muerto, iba a ser un ejemplo tremendo de fidelidad. Por eso es que en la Biblia encontramos mártires. Hay mártires en la Biblia que dejaron su vida para darnos ejemplo a nosotros. Sufrieron, sí, a ellos no les vino la prosperidad, a ellos no les vino la bendición, a ellos no les vino, pero ¿sabes qué? Nos dan gran enseñanza de fidelidad a Dios, que dejaron sus vidas por amor a Dios y obediencia, porque hemos reconocido que somos siervos. Él es Dios, Él es el Maestro, Él es el Señor, Él es el Rey, Él es el que manda.
Tú y yo no somos nadie para mandar a Dios, no somos nadie para decretarle a Dios, darle órdenes a Dios, como que Dios, como si Dios tuviera consentidos. No somos consentidos, hermano. Tú te alejas de Dios, tú pecas con Dios y mira la Biblia lo que le hizo a Moisés, mira la Biblia lo que le hizo a David, mira la Biblia a los siervos. No creas que porque a David le vino, a Moisés le vino y todo aquel, dice la palabra del Señor, que Dios no tomará por inocente al culpable. Nosotros tenemos que perseverar en esta fidelidad, debemos entender estos tiempos y tenemos que portarnos fieles, los tiempos que están por venir. Tenemos que permanecer en esta fidelidad, en esta relación con Dios, en esta santidad. ¿Qué es permanecer? Permanecer, hermanos, es mantenernos firmes donde estamos, donde hemos creído. Te leo Apocalipsis 22:11, dice la palabra del Señor: el que es injusto sea injusto todavía, el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. El Señor en estos tiempos nos insta, ¿verdad?, que sigamos, hermanos. Si tú eres un hombre justo, sigue practicando la justicia en Dios. Si tú eres un hombre que temes a Dios, el Señor dice en su palabra, el apóstol Pedro: sed santos porque yo soy santo. Pues sigamos siendo santificados, apartándonos de todo pecado y dejar que el mismo Espíritu siga fluyendo en nosotros. El Espíritu Santo nos santifica, pero también, hermanos, si tú vives una vida sucia, tú apagas al Espíritu, tú lo contristas y nos contaminamos, pecamos. También hay una parte de en el proceso de santificación, claro, es el Espíritu Santo, pero también es que nosotros nos apartemos del mal, que no estemos persistiendo en el pecado. Nosotros no practicamos, la Biblia dice que el que practica el pecado es del diablo, y nosotros, los hijos de Dios, no practicamos el pecado. Eso está en Juan. Tú tienes que leer la palabra. Por eso ese es el reto de venir al conocimiento del Señor. Saber los tiempos que estamos viviendo y enfrentarlos, hermanos, en fidelidad, siendo santos delante del Señor, siendo íntegros y dependiendo de Dios. Estas cosas agradan a Dios, estas cosas es la manera que Dios interviene, la manera que Dios respalda, el Señor nos respalda. Déjame decirte que hay un pasaje muy hermoso que me gusta en la palabra de Dios, ¿verdad? Porque yo sé que siempre en el cristianismo, pues todo lo malo, no, pues cancélalo, ¿verdad? Sacamos cada cosa, pero aún lo malo tenemos que enfrentarlo, hermanos. Cuando vengan pruebas, yo sé que el Señor, mira, yo quiero que entiendas esto. Yo cuando vine al cristianismo, a mí me hacía falta lo que es el carácter ministerial. Yo no lo tenía y yo cometí muchos errores. Tal vez yo quería ser más bueno que Dios. Y a través de esos errores me dañé yo, dañé mi familia, dañé hermanos, dañé todo por muchas veces no tener el carácter, no conocer la ética, no conocer la palabra. Pero ahorita que gracias a Dios he crecido, y te comparto esto, ¿verdad? Porque todos estamos creciendo. No hay pastor que hable bonito y todo. No, él tuvo un aprendizaje, él cometió sus errores. Dice la palabra de Dios que el Señor de dónde nos sacó, ¿verdad? Todos tenemos un trasfondo de pecado, suciedad. Tal vez algunos nos avergonzamos, no queremos dar nuestro testimonio, y habemos otras personas que sí nos animamos y reconocemos que ese hombre ha muerto y que ahora en Cristo somos nuevas criaturas y que ahora vivimos para Él y ahora damos fruto para Él. Pero yo necesitaba seguir creciendo en el Señor. Crecí y ahorita, gracias a Dios, ya trato de aplicar principios de la Biblia, principios éticos, el respeto. Y tenemos que enfrentar todo problema que viene en tu vida, tenemos que enfrentarlo. Aún la palabra del Señor a Satanás dice: resistid al diablo. Pero antes de resistir dice: someteos a Dios. Búscalo en tu Biblia y dice: someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Todo se debe resistir. No dice la palabra de Dios: corre de Satanás y huye. Es como si ahorita dijéramos que la policía está huyendo de los ladrones.
Imagínate qué tremendo es, ¿verdad? Están los ladrones y ahora la policía corre de los ladrones. No, son los ladrones los que huyen. La policía está para guardar la seguridad, la protección a los ciudadanos y obviamente apegarse al bienestar de la sociedad conforme a la ley. Y los ladrones pues no, porque ellos están mal, ellos están quebrantando la ley, están haciendo algo malo que no es correcto y obviamente ellos son los que deben de, se supone que son los que deben de correr cuando viene la policía. Igual, Satanás es el que debe huir, no los cristianos. Los cristianos debemos estar siempre sometidos a Dios, resistir al diablo y Él es el que debe huir. No nosotros, hermanos. Tenemos que aprender a enfrentar las cosas que van a venir. Fíjese que al apóstol Pablo le fue advertido por el Espíritu Santo lo que le venía a él, lo que le esperaba durante su trayectoria. Quiero que veamos rápidamente este pasaje. Está en el libro de los Hechos, en el capítulo 20, versículo 23. Fíjese que el apóstol Pablo, hermanos, a mí me gusta mucho su vida, todo lo que él vivió después de ser perseguidor de la iglesia, pasó a ser perseguido, ¿verdad? Y también el Señor ya le había dicho con Ananías, el Señor dijo, yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y todos aquellos que predicamos padecemos persecución. Los misioneros que van a la India y son perseguidos padecen persecución. Todo aquel que predica la palabra del Señor padecemos. Yo no sé tu vida, ¿verdad? ¿Qué clase de cristiano seas? A lo mejor nunca sales, nunca has salido, nunca hablas del Señor. Tal vez por eso tú no tienes persecución. Tú vas a decir, yo no tengo persecución, pero yo te voy a decir algo. Si tú en tu trabajo empiezas a predicar de Cristo, te vas a echar a tus que eran amigos, compañeros, como enemigos. Y hasta el supervisor, o a menos que sea cristiano él. Pero yo sí lo he vivido. Yo cuando antes trabajaba en una compañía, me quiero reservar nombres aquí en Union City, ¿verdad? A mí sí se me prohibió, yo sí les hablaba a los operadores, yo era inspector de calidad, yo les hablaba cuando iba a revisarles y les compartía y algunos me escuchaban, otros no les gustaba y el caso es que a lo mejor entre ellos me pusieron el dedo, hablaron con el supervisor, me llevaron a oficina y habló recursos humanos conmigo, ¿verdad? El que estaba encargado y ¿sabes qué? Tú no puedes estar haciendo eso, no puedes estar predicando dentro de estas instalaciones. Y yo todavía pues ok, lo voy a hacer afuera. No, tampoco, ni en el parqueadero. Todo lo que es de la compañía, no puedes traer tus folletos, no puedes hablarle a la gente, no puedes. Entonces a mí me señalaron y yo tuve esa persecución, yo fui mal visto, ¿verdad? Fui marginado, pero eso es el precio de seguir a Cristo. Te lo digo lo que yo he vivido. Yo no estoy aquí porque tengo una cara bonita, porque hablo bonito, sino estoy aquí para animarte de que en Cristo se va a pagar un precio. En Cristo vas a sufrir, sí, hermano, pero vale la pena, no tengas temor, no tengas miedo. Muchas veces queremos proclamar cosas bonitas, sí, no, eso no va a llegar a ti, pero mira, y si Dios lo permite, si Dios, o sea, yo no puedo nada más enfocarme en lo bueno, y si Dios trae una prueba para ti, si Dios trae un quebranto o Dios quiere trabajar en el carácter como lo hizo conmigo, yo necesitaba carácter. ¿Sabes cómo desarrollas el carácter? En los problemas, en las pruebas. Si tú no tienes pruebas, no vas a desarrollar un carácter, nunca vas a aprender a decir no. Yo he conocido personas que vienen al cristianismo y no saben decir no. No saben, les dice, hágame esto, deme esto, sí. Y a veces al rato los oigo quejándose. ¿Y por qué le dijo que no? Ay, es que yo no puedo decirles no. No, es que usted está mal, hermano. Tenemos que aprender también a decir no. Claro, con amor. ¿Sabe qué, hermano? Esto no lo puedo hacer. Hoy no puedo ir, hoy tengo compromiso, hoy quedé con mi familia. No, ya tenía cita con mi familia, pero como no pude decirle no, cancelé el viaje que tenía al parque con mi esposa, con mis hijos, por ir allá a limpiarle la yarda, por no decirle no. Claro, si tú ya quedaste, ten cuidado también tus compromisos, ¿verdad? No digo que rompas compromiso, sino aprender a decir no en el momento de que tú ya tenías un compromiso primero con tu familia, luego te echaste otro. Tu primer compromiso ya era tu familia.
Si no hubieras tenido compromiso con tu familia y quedaste con él, pues está bien. Pero si ya lo tenías y por no poder decir no, rompes el compromiso con tu familia y vas a hacer algo, ahí estás mal, ahí estás mal. Necesitamos carácter, necesitamos saber decir no. Y es muchas veces donde nosotros, Dios permite que vengan estas pruebas a nuestra vida para que nosotros desarrollemos ese carácter. Y yo sé que seguimos en el proceso, sigo creciendo. Como ministro, a veces me veo que quiero ayudar a todo mundo y no puedo porque me afecto. Le digo, hermanos, yo quisiera dar para todos, pero no hay para todos, así que nos aguantamos, punto, ¿verdad? Y con mucho amor. Y no es que uno sea malo, es que uno también tiene que ser sabio. Yo he aprendido, ¿verdad?, que cuando una vez pasamos una experiencia, ¿verdad?, de unas paletas, había 4 paletas y había 7 jóvenes. Y se miró mal, que a veces uno pues se le antoja y da, pero faltan 3 jóvenes. Hay para 4, pero ¿y los otros 3? Entonces se oye dura esta decisión, pero es mejor no sacarlas, ¿sí? Porque si las sacas, le das a uno, es que con él tuvo favoritismo, ahí su favorito, a mí no me dio, y el otro se va a sentir. 3 van a estar sentidos, 4 van a estar contentos con su paleta, pero 3 van a estar sentidos. Entonces, mejor, ¿saben qué? Vamos a guardar o vamos a comprar más o estamos dispuestos a partirlas ahí y compartirlas, está bien, ¿verdad? Pero siempre si no se puede, pues no. Y es ahí donde nosotros tenemos que aprender, que Dios nos siga dando sabiduría. Quiero decirte el testimonio del apóstol Pablo, hermanos, aquí en el Hechos capítulo 20, en el versículo 23. Dice el apóstol Pablo, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Vea lo que el Espíritu Santo le estaba diciendo. Y nosotros sabemos que el apóstol Pablo, si usted lee desde antes, ¿verdad? En el 22, dice, ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén. Dice, sin saber lo que allá me ha de acontecer. Él no sabía exactamente qué iba a pasar con su vida, pero sí el Espíritu Santo le daba testimonio de lo que le esperaba, que eran prisiones y tribulaciones. Cualquier persona tal vez débil de carácter, no, pues, o una persona que no está fundamentada en los principios de la Biblia fuerte, yo no quiero sufrir, pues yo no voy, ahí sabes qué, Señor, ahí nos vemos, yo me voy para otro lado. Si me espera eso Dios, pues yo no voy, ¿verdad? Imagínense, el Espíritu ya le estaba diciendo eso al apóstol Pablo y me llamó la atención, ¿verdad? Yo me fui a otras versiones, te quiero compartir lo que dice otras versiones. La traducción lenguaje actual dice, me dice que en Jerusalén me van a meter a la cárcel y que van a maltratarme mucho. Eso dice el apóstol Pablo. La Nueva Versión Internacional dice, el Espíritu Santo me asegura que me esperan prisiones y sufrimiento. ¿A quién le gusta sufrir? A nadie. Queremos lo cómodo, queremos nuestra área de confort, nomás queremos que todo sea bonito, orar, levantar las manos y gloria a Dios, y lo que pido se me da, y mis decretos los tengo. Y muchas veces nos hemos ido al extremo, ¿verdad? Dentro del cristianismo hay un extremo, se llama la confesión positiva y la prosperidad, pero realmente cuando miramos estos pasajes, digo, aquí a Pablo se le olvidó decretar, ¿verdad? Hubiera decretado prosperidad en su viaje. No, Espíritu Santo, no, yo te decreto que en Jerusalén me viene cosa buena en el nombre de Jesús. O sea, porque el decreto de Pablo está por encima del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, qué triste, ¿no? Que de la misma línea evangélica hay divisiones por querer sostener una emoción, una enseñanza que no tiene realmente un fundamento fuerte en la Biblia. Pero aquí nos damos cuenta que los siervos de Dios sufrieron. Los apóstoles sufrieron, Pedro, los primeros, Esteban, Juan Bautista lo decapitaron. Cuando tú miras en el cristianismo las dificultades que atravesaron, los problemas que pasaron y que ellos bajo ninguna circunstancia negaron al Señor Jesús, ni maldijeron, al contrario, hombres que se entregaron a Dios. Y ahora todo fácil, ahora un decreto, ahora lo cancelas, ahora pide riqueza y como que nomás
nos queremos engordar aquí en esta tierra y pensamos, se ha dicho, he escuchado prédicas donde entre más riqueza tengas eres bien bendecido. ¿Y quién te dijo eso? Al contrario, eres más orgulloso, eres más egoísta y quieres más. Bueno fuera que te desprendieras. ¿Qué obra haces? ¿A quién le das? ¿A quién le compartes? A veces pasa eso que el ser humano no sabe tener. A veces más tenemos, más malvados nos volvemos y nos falta esa humildad. A veces el Señor no nos da porque sabe la calidad de nuestro corazón, que se va a corromper y se va a desviar. Por eso el salmista decía, Dios, no me des mucho, dice, para que me olvide de ti, ni me des poco para que yo reniegue de ti. A veces cuando hay poco renegamos, ¿verdad? Pero cuando hay mucho nos olvidamos, y es lo que yo estoy diciendo, que cuando las cosas están bien, uno se olvida de Dios. Pero cuando viene la prueba y viene la lucha, vienen los problemas, es ahí donde tú te acuerdas de Dios. Qué interesante lo que el apóstol Pablo le está compartiendo de lo que él esperaba, y él en ningún momento dijo, oh, no voy a ir a Jerusalén, oh, voy a desertarme del camino. Él permaneció firme, confiando en el plan que Dios tenía. Muchas veces nosotros queremos que Dios sobre nuestra vida, pero que todo sea para bien, pero cuando empieza a haber calamidad y sufrimiento, es ahí donde desertamos o dejamos el camino del Señor. Y fíjate que la parte más importante de este cristianismo es que a medida que somos más obedientes al Señor, es lo que Dios va a hacer con nosotros. Entre más tú eres más obediente, esa es una parte bien importante en el cristianismo. Ser obediente a lo que venga, no a lo que me guste. Oh, yo voy a obedecer porque esto me gusta. No, esto no me gusta, esto es difícil. No, yo no voy. No, yo no voy. Hay que ir a predicar allá. A veces, yo recuerdo, ¿verdad? Estuve en un seminario y yo me recuerdo que cuando nos enviaron a obra práctica, ¿verdad? Muchos de los seminaristas pues querían ciudades grandes, querían irse. No, yo me quiero ir allá a Cihuatanejo, ¿verdad? Las iglesias grandes allá, porque hay buenas ofrendas a los seminaristas, pero nadie quería las obras ahí de la montaña, de la sierra, porque ahí no hay ofrenda. Y la verdad, para ir a esos lugares realmente a predicar es porque tú amas al Señor y no vas detrás de esto. Qué triste, es que yo voy a un seminario, pero de ahí me mandan a obra práctica. Yo quiero una iglesia donde me den una buena ofrenda, una iglesia establecida. Pero si vas a hacer obra y sabes que no hay dinero y sabes, pues yo no voy. No, al contrario, hay necesidad, hay gente que necesita escuchar el evangelio de Cristo, y es ahí donde nosotros tenemos que estar siempre dispuestos a ir a obedecer al Señor, porque se trata de obediencia al Señor. Dice el apóstol Pablo, ay de mí si no predico el evangelio. Y nosotros estamos yendo a esos lugares a predicar el evangelio, no para que se nos dé una ofrenda económica fuerte buscando beneficios. Dice la palabra del Señor que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. El Señor no va a desamparar a sus siervos, el Señor no va a dejar, y yo lo pude vivir porque yo fui un ejemplo de irme a una obra ahí fui a la Ciénega en Guerrero, y yo me acuerdo que los hermanos de ese lugar muy humildes, créanme que ahí aprendí a comer venado, las ancas de rana, lagarto, iguana, no sé qué otro nombre le digan, garrobo, no sé qué nombres, pero ahí yo aprendí con ellos, y nunca nos faltó el pan, el alimento, el arroz. Ellos sembraban y no había luz en ese lugar. Yo me acuerdo, no había luz, no había electricidad, y en la noche un frío, ¿verdad? Y ahí que si sales hay que salir con botas porque ahí hay culebras en el camino, y son experiencias. Y una persona que va a ese lugar es porque debe amar a Jesús, y sobre todo que esas personas necesitan conocer el mensaje de salvación. Qué interesante. Y hasta aquí nos vamos a quedar, amados hermanos. El tercer punto lo estaremos mirando el próximo fin de semana. El tercer punto, te los voy a mencionar de una vez, es menospreciar nuestras propias vidas con el fin de agradar y servir a nuestro Rey. Es menospreciar nuestras vidas con el fin de agradar y servir a nuestro Rey.
Que Dios nos lo bendiga, amados hermanos, y hasta pronto.